¿Qué tal, queridos hermanos? Una vez más están ustedes ante la pantalla del programa Por la Ruta Bíblica del Señor Jesucristo. Que les habla es su anfitrión, Julio Ciem Agurto. Y hoy día vamos a compartir un aspecto de la vida cristiana que para muchos creyentes es bastante poco conocida, de acuerdo a lo que el Evangelio establece, y más aún para aquellos que no son creyentes. Me refiero al ayuno, es decir, que es ayunar. Antes quisiera decir que para todo creyente cristiano, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia como palabra de Dios es palabra viva, es decir, hace un efecto para aquel que la escucha o que la lee, de acuerdo a lo que el Señor tiene dispuesto para quien está recibiendo el Evangelio o palabra de Dios. Y el Espíritu Santo pone tanto en el creyente como en el inconverso el querer como el hacer. En el inconverso el querer como el hacer para que éste sea capaz de poder llevar al entendimiento de Cristo, se produzca el acto de conversión. Por lo tanto, todo aquello que nosotros queramos conocer con respecto a lo que Dios ha establecido para los hombres, genéricamente hablando me refiero, está escrito en el Evangelio, y este, como palabra de Dios, es completo. Es decir, Dios nos ha dejado allí toda su revelación, es decir, todas aquellas cosas que el Señor nos quería decir. Y a cada uno de nosotros nos está dando por su gracia revelación gradual de aquello que está escrito en el Evangelio. Por lo tanto, siguiendo este principio y esta declaración de fe, en el cual los creyentes cristianos creemos que el Evangelio es la palabra de Dios, y que cuando un hombre del Señor está hablando sobre el Evangelio, como en el caso que vamos a hacer ahora, está haciendo una profecía, es decir, está anunciando aquello que el Señor tiene destinado para cada uno de nosotros. Por lo tanto, en base a este principio bíblico y mandato al mismo tiempo, hemos querido llevar a ustedes entonces lo que nosotros consideramos que es de vital importancia que nosotros podamos conocer. Porque el que ayuna recibe muchos beneficios, el que no ayuna o no conoce lo que es el ayuno, se está perdiendo, por decirlo de una manera, la oportunidad que Dios nos da para poder tener crecimiento espiritual. Entonces, primeramente y brevemente, queremos poder hablar sobre el ayuno. Primero quisiéramos decir que para muchos cristianos, fervientes creyentes en el Señor Jesucristo, el practicar el ayuno es un acto no solo de edificación, o sea, de crecimiento espiritual, sino que también es un acto de adoración hacia Dios en la persona de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Para el común de la gente, como ya dije, que no conoce el Evangelio, el ayuno es una costumbre de los creyentes evangélicos, protestantes, que no tiene una utilidad práctica, así lo ven ellos, y que es propio solo, también así lo dicen muchos, de fanáticos. El aplicar el término fanático a una persona es desmerecer todo aquello que está realizando y por lo tanto debe ser excluido. Vemos que es ser fanático. El fanático, de acuerdo a la Real Academia Española de la Lengua, este concepto se aplica a alguien que defiende en forma desmedida y apasionada creencias u opiniones humanas. Está hablando de quien defiende enceguecidamente y sin razonar algo. En el contexto de este fanatismo, lo que resulta incorrecto es lo desmedido de las acciones y también la ceguera de sus razonamientos. Porque la fe, si bien es cierto, es un dogma, no obstante, nosotros no solamente entendimos leyendo o escuchando,
sino que entendemos con la razón. El Señor, al ponernos el querer, como el hacer, el querer primero en la mente, es decir, razonando. Entonces, la ceguera de sus razonamientos, cuando estos provienen de una ideología humana, pues estas son las que llevan a estas personas fanáticas a agredir directa o indirectamente a quienes no piensan como ellos, ni aceptan otras perspectivas frente a una situación. Un ejemplo que nosotros vemos en nuestro país y hoy día más firmemente en toda Latinoamérica y también en el mundo es la ideología del progresismo ateo marxista. Los cristianos podemos aportar todo lo espiritual que contiene nuestra fe, basados y centrados en nuestro amado Señor Jesucristo y en su palabra como tal. Fíjense ustedes que es el propio Señor Jesucristo quien define en su palabra a los creyentes. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, cuando digo que identifica a los creyentes, los identifica como a aquellos que deben pensar de acuerdo a aquello que es cierto. Y lo que es cierto es verdadero. Y Dios es verdad. Por lo tanto, el apartarnos de pecado es un acto hecho por medio del razonamiento, porque su palabra es verdad. Ahora bien, el cristiano es libre. Decíamos nosotros que el fanático es aquel que se le está imponiendo algo y cree en eso de tal manera que actúa bajo los conceptos que ya hemos señalado que no son convenientes. Ahora, ¿qué nos dice el Evangelio como palabra de Dios con respecto a la libertad que tenemos los creyentes? El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, nosotros los creyentes, la palabra nos dice que el Espíritu del Señor mora en nosotros, está en nuestro interior. Por lo tanto dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿De dónde está hoy día el Espíritu Santo? Morando en cada uno de los creyentes. Es el nuevo Consolador. Por lo tanto, tenemos la libertad en el Señor y esta libertad la podemos regir y podemos discernir de acuerdo a lo que el Evangelio nos está llamando a la libertad que su palabra ha establecido para los creyentes. Por lo tanto, repito, con base a esta libertad hablamos y actuamos. Y creemos en Cristo obedeciendo la voluntad a su palabra o evangelio. Bueno, a continuación, teniendo presente lo anteriormente expuesto, habiendo explicado que los creyentes y el ayuno no es producto de un fanatismo, sino que de una plena libertad, como lo vamos a demostrar, vamos entonces a exponer algunas consideraciones sobre el ayuno y esto con respecto a lo que el Evangelio nos dice de él. Veamos. El ayuno como una práctica dada en el primer pacto, es decir, bajo la época de los judíos, antes de la llegada y de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y después continuada, escuchen, y después continuaba por los cristianos creyentes bajo la gracia. Podemos decir que bajo esta gracia tiene una consideración especial, pues su práctica ahora no tiene las características de mandato que tenía bajo la ley antigua. Y si alguien no la practica, es decir, no ayuna, no tendrá condenación eterna. No olvidemos que somos salvos por gracia y no por obras. También existen otros que menosprecian el ayuno como una práctica innecesaria y que no debe ser practicada, pues si se practica nos convertimos en judaizantes y legalistas. Los judaizantes son aquellos cristianos modernos que se han extraviado y que piensan de que todo cristiano debe conservar las prácticas de los antiguos rituales de Levítico, números y establecidos por Moisés, y que el practicar estas leyes y estas conductas propias de los judíos del Antiguo Testamento
ayudan a la salvación. Y eso es legalismo. Es decir, le suman a la obra preciosa de Cristo en la cruz, le suman las obras establecidas por las leyes judaicas. Eso es legalismo. Y piensan que como el ayuno lo practicaban los antiguos judíos, hoy día si uno ayuna, también es un legalista y es un judaizante. Aquí vamos a explicar que el ayuno tiene un significado muy distinto a aquello que humanamente o erróneamente interpretadas las escrituras algunos sostienen. Fíjense ustedes que el propio Señor Jesús dio por sentado que el ayuno debería y era una práctica habitual en los creyentes, y al mismo tiempo establece la condición o describe la condición del ayuno. Mateo 6, 16 y 34 dice así, empezando por el versículo 16: cuando ayunáis, ¿se dan cuenta? Cuando ayunáis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que quieren su recompensa. Es decir, el ayuno no es un acto para poder exhibirlo delante de las personas, en público, entre los inconversos, de que estoy haciendo un sacrificio, de dejar de comer o hacer otro acto de sacrificio, porque soy una persona realmente, aquí estoy yo, por decirlo en buen chileno. Perdón. Disculpen, siempre hay alguien que... Ya. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. El ungir significa echarse algunas especies aromáticas a objeto de poder, como cuando uno se echa una loción después de afeitarse, algo parecido, guardando las proporciones. Entonces dice, pero tú cuando ayunes unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. De una forma, el ayuno existe, pero existía esa condición de que es una comunicación directa entre el hombre y Dios. ¿Estamos? En el Antiguo Testamento aparecen menciones sobre el ayuno aproximadamente 40 veces. En el Nuevo Testamento también aparecen, poquito menos de 40, 10 menos, es decir, como 30 o 30. Por lo que podemos señalar que era una práctica habitual tanto en el Antiguo Testamento, es decir, bajo el Antiguo Pacto, como en el Nuevo Testamento, bajo el Pacto de la Gracia. Primeramente, antes de hablar del ayuno de Israel como mandato bíblico, se hace necesario explicar que en idioma hebreo bíblico, la expresión afligiréis vuestras almas significa ayunar. Porque nosotros vamos a citar algunos pasajes del Evangelio cuando el propio Señor y los hombres del Señor dicen yo estaba en aflicción, se refieren al ayuno. Veamos. Ayunar en el hebreo es en la palabra son, es decir, T-Z-O-M. Y la frase hebrea Inui Nefesh, que se traduce como afligir el alma. Veamos ahora el Evangelio en Levíticos 16:29. Y esto tendréis por estatuto perpetuo, es decir, le está estableciendo a los judíos la obligación perpetua del ayuno. Y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, ayunáis, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Es decir, cuando los judíos ayunaban, todos se dedicaban al ayuno, incluyendo aquellas visitas que llegaban a la casa. Podemos decir que el ayuno era una acción obligatoria para Israel y establecía el cuándo, cada 7 meses, y una vez al año, y el cómo, es decir, no debía trabajarse durante el ayuno. Hoy día, en las prácticas para algunas personas,
piensan que el ayuno es como una dieta, es decir, yo dejo de comer nomás y puedo hacer otras cosas. Me dedico a ver tele, me dedico a visitar a un amigo, me dedico a jugar en un juego, qué sé yo, en un juego de computador, o me agarro del celular y ahí estoy todo el día. No, señores, el ayuno es una cosa muy distinta, como lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, cuando tú ayunas te dedicas solo al ayuno. Muchos ven, como dije, el ayuno solo en la abstención de comida. Por lo que puedo dedicarme a otras cosas, dicen, que me gustan, mientras aguanto el sentimiento del hambre. ¿Se dan cuenta? En los tiempos del Señor Jesucristo, los judíos habían agregado humanamente, durante el tiempo que habían transcurrido como nación, más días de ayuno. El fariseo dice en Lucas, cuando habla con el Señor Jesucristo o con Dios, dice, al referirse a las diferencias que había entre él y el publicano, yo ayuno 2 días a la semana, que es mucho más que cada 7 meses, ¿no es cierto? Cuando el Señor Jesús muere en la cruz, es abolida o suspendida la ley judaica como requisito para salvación, por lo que podemos decir que no existe bíblicamente días específicos, ni cantidades establecidos para ayunar, ni cantidad de horas. Eso sí que el ayuno más simple en cuanto al tiempo era de un día, y el día para los judíos se contaba y empezaba a las 6 de la tarde del día anterior y terminaba a las 6 de la tarde del mismo día presente. Es decir, terminaba un sábado, empezaba, un sábado a las 6 de la tarde y terminaba el día del Señor el domingo, por ejemplo, a las 6 de la tarde. Es decir, así se contaban los días en el tiempo de los judíos. El ayuno se puede realizar cada vez que el creyente sienta en su corazón, y esta es una condición, para hoy, el ayuno se puede realizar cada vez que el creyente sienta en su corazón que desea ayunar. No puede ser impuesto por voluntad de varón, es decir, por un pastor, por un diácono, por un predicador, por un dirigente, etc. Porque podemos ser invitados por ello, pero somos libres para aceptarlo o no aceptarlo, porque la condición para un ayuno que sea efectivo es que sentamos la necesidad de ayunar bajo la descripción que daremos del ayuno. Durante el ayuno, aquí dice, ¿qué vamos a hacer durante el ayuno? Durante el ayuno nos dedicamos al Señor, exclusivamente al Señor, buscando por el Espíritu su presencia. ¿Cómo? Aquí oramos, adoramos, glorificamos y damos acciones de gracia al Dios de toda gracia, valga la redundancia. Meditamos por medio del estudio de su palabra. Se trata de conocer más a nuestro amado Señor y Salvador por medio de la meditación de la palabra, lo que posibilita la edificación, es decir, crecer espiritualmente, y la santificación, apartarnos de pecado. En el Evangelio de Daniel, en el capítulo 10, versículos 2 y 3, se describe también un ayuno parcial, que también es lícito realizar. Recordemos que ayuno para los hebreos era aflicción del alma, no solamente la abstención de alimentos, aunque puede ser, y de hecho era en gran parte una condición, abstención de alimentos. Daniel 2:3 nos dice, 2. En aquellos días, yo Daniel estuve afligiéndome, es decir, ayunando, por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni carne, ni vino entraron en mi boca, ni me ungí con ungüentos hasta que fueron cumplidas 3 semanas enteras. ¿Será que en este momento Daniel y sus amigos no comieron? No, esto ocurrió motivado por que el rey les enviaba
la comida que él se servía en la mesa eran manjares exquisitos, todo lo que está aquí hablando Daniel. Pero estas cosas venían y habían sido también dedicadas a los ídolos, y parte de esa comida servían en la mesa del rey y le servía también a Daniel y a sus amigos, y estos decidieron no hacerlo porque estaba prohibido de acuerdo a su ley, y por lo tanto ellos voluntariamente se abstuvieron de alimentos, pero sí comían legumbres. Este es un ayuno, porque ellos como seres humanos, alimentos apetecibles y delicados, como también el ungüento con el cual ellos se vestían, para poder andar perfumados y bien presentados, todo esto que ellos le mandaban de parte del rey a sus aposentos, venían y eran destinados a los ídolos. Por lo tanto, ellos durante estas 3 semanas en las cuales demostraron y se opusieron a lo que el rey les quería mandar, ellos fueron identificados como ayuno. Este ayuno era parcial. Este tipo de ayuno de Daniel trae implícita la idea de que para él, por amor al Señor, ha dejado de comer cosas que le son deliciosas, pero que al mismo tiempo le eran prohibitivas, con el objetivo de dedicar o obedecer a lo que el Señor disponía. Ese era el objetivo del ayuno parcial de Daniel y sus amigos. En este caso también Daniel no comía de los dispuestos en la mesa, como yo dije, del rey, pues existía prohibición de comer alimentos considerados impuros, como lo eran de la misma comida que destinaban como ofrenda a los dioses paganos. Dentro de este ayuno parcial podemos dejar a aquellas cosas que nos mantienen apartados de dedicarle tiempo al Señor, como por ejemplo la música en exceso, ciertos tipos de entretención como ver cine en Netflix, series completas y otras cosas parecidas en la red como el TikTok, el fanatismo extremo por un deporte, lo que no implica dejar un plan racional para lograr éxitos deportivos. Todo esto para que, como ya hemos dicho, dedicarle un tiempo de calidad a la comunión con el Señor, en el cual sea el centro Él, y no yo con mis deseos. Esta humillación nuestra, es decir, ayuno, se encuentra en el hecho de que, siendo nuestra naturaleza humana adicta a los placeres, y en este caso para los cristianos, nos referimos a los placeres y cosas que disfrutamos, que son permitidas por el Señor. Porque el cristiano se abstiene de vicios extremos y de otras conductas que están reñidas con aquello que dispone el Señor. Pero sí podemos dejar voluntariamente, porque estas cosas que el Señor nos dispone son cosas también agradables. Y dejamos de lado para dedicarle tiempo al Señor, tal como lo hemos descrito. De esta abstención radica nuestra humillación, es decir, nuestro ayuno, pues sometimos a nuestros sentidos a que se sujeten a no buscar el placer corporal, sino que adentrarnos en la comunión voluntaria, pero firme por la palabra, al verdadero placer que debemos sentir, para olvidarnos de eso y buscar adquirir este placer que es grato, la comunión con nuestro Señor y nuestro Dios. Podemos entender el ayuno como una acción espiritual que consiste generalmente por un día en el cual nos abstenemos de disfrutar ya sea un tipo de comida o todo tipo de comida y o de algo que me apasiona por un espacio de tiempo mínimo de un día para dedicárselo al Señor en los términos que antes ya hemos mencionado. Es por ello que ayuno era parte de los hebreos, un estado de humillación de cuerpo y de alma. Una forma incorrecta para ayunar la podemos ver en unos pasajes de Isaías 58. La humillación como obtención de favores especiales y reclamos por no recibirlo. Y la respuesta del Señor. Porque los hebreos reclamaban, Señor, yo estoy ayunando, pero tú no me respondes lo que yo quiero. ¿Qué dice estos pasajes? 58.3. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Ahí, eso dice el Señor que ustedes le están diciendo a Él. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Es decir, los hebreos.
Así lo ve el Señor y así se lo está diciendo. Aquí en el día de vuestro ayuno, ahora está respondiendo el Señor, lo está reprendiendo. Aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. No se debe ayunar para esperar ganar con la ayuda de Dios en las luchas y pleitos humanos también, como lo vamos a ver a continuación. Una condición esencial para el ayuno es la fe en Cristo. Por medio de la fe, como dice Santiago, se evidencian obras que dan cuenta de la propia fe en el arrepentimiento. Y lo que se nos dice en Isaías 58:4 nos evidencia que en muchos creyentes no hay un verdadero ayuno basado en la fe. Pues veamos lo que dice Isaías 58:4. He aquí, dice el Señor, que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es decir, yo estoy haciendo cosas sacrificiales, estoy humillando a mi cuerpo, ahora tú escúchame las peticiones. La fe que mueve al surgimiento del ayuno es aquella que evidencia obras de arrepentimiento. Isaías 58, del 1 al 12, nos dice, bueno, citaremos solamente algunos versículos, 5 versículos, que evidencian arrepentimiento. Perdón. Isaías 58:5. Este es el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a este ayuno y día agradable al Señor? Pues usted, el versículo siguiente dice, no es más bien, y aquí está aclarando el Señor, o sea, no era lo anterior, esos sacrificios, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de la impiedad, es decir, abstenerse de hacer injusticia, soltar las cargas de opresión, es decir, no oprimir a aquellas personas en forma desmedida e inmerecida que están bajo nuestro cuidado y nuestra orden, y dejar ir libres a los quebrantados, es decir, dejar a aquellos que sufren, sacar a aquellos, si está en nuestras manos, que le provocan este sufrimiento. Por ejemplo, darle el perdón a aquel que lo solicita, dar amor a quien nos ama y a los cuales debemos amar, y que rompáis todo yugo. Y aquí está, cuando hablamos del yugo, hablamos del pecado. ¿Y qué es lo que es pecado? La soberbia, la tosudez, por nombrar algunos. Algunos podrán decir que el ayuno no fue practicado en la era de los apóstoles, pero no fue así. Recordemos que el propio Señor Jesús ayunó 40 días en el desierto para estar cerca de su Padre. Y el Señor Jesucristo, cuando ayunó, se abstuvo de todo tipo de alimentos. Eso solamente lo puede hacer un hombre con la fortaleza espiritual que tenía un Dios hecho hombre. Porque bajo su condición humana, él ayunó 40 días. Usted es muy difícil que lo pueda hacer, a menos que no sea parcial. Hechos 13, versículos 2 y 3 nos dice, ministrando estos al Señor y ayunando. Ahora estamos hablando como el ayuno también se establece bajo la época apostólica. Ministrando estos al Señor, es decir, predicando y ayunando. Está hablando de los apóstoles, ¿se da cuenta? No solamente predicaban, sino que también ayunaban. Dijo el Espíritu Santo a los apóstoles, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, los apóstoles, incluyendo a Saulo y a Bernabé, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La imposición de manos era una identificación con las cuales valga la redundancia, se identificaba y mandaba a aquellos que iban a confirmar otros creyentes que recién se habían convertido y a formar otras iglesias en lugares más lejanos de donde estaban los apóstoles. Para terminar, podemos decir que por las acciones de oración, adoración,
alabanza, reflexión en su palabra, Dios nos habla. No por medio, Dios nos habla en el ayuno. Dios nos habla, no por medio de una aparición milagrosa o por una voz que algunos esperan encontrar. Se ayunan harto tiempo. Algunos, yo he escuchado y visto en la televisión, yo ayuné 15 días y Dios apareció y me apuntó con el dedo y me dijo, Cristo me dijo hacer esto. Los que tal dicen, están mintiendo. No por medio de una aparición milagrosa o por una voz. Recordemos que el Señor dijo, cuando Él vuelva, todo ojo lo verá, cuando venga por segunda vez. Y a esa persona que dice que está ayunando y que el Señor Jesucristo llegó al lugar y le dijo, tú ándate para cualquier parte o ándate a aquel lugar, lo hace para justificar una falsa autoridad que no tiene y que no le ha sido dada, porque está basando eso en una falacia. Bueno, repito, para terminar, podemos decir que por la acción de oración, adoración, alabanza, reflexión, son las cosas que se hacen durante el ayuno, y de todo ello basado en la palabra, nos habla, no por medio de una aparición milagrosa o por una voz, etcétera, sino que Dios nos habla por medio de la revelación que nos hace allí por medio de la lectura de su palabra. Dios nos está dando entendimiento y nos estamos edificando, estamos creciendo. Entonces la siguiente pregunta es, ¿debemos ayunar? La respuesta es sí. ¿Es una obligación impuesta por cualquier hombre, sea un pastor, un diácono u otro hombre del Señor? No, no puede ser impuesta por otra persona. Ahora, ¿por qué se ayuna entonces? Porque es un acto voluntario de abstención para dedicar un tiempo especial. Normalmente se hace durante un día para dedicárselo al Señor, bajo las condiciones que recién dijimos. El cristiano que no ayuna, entonces, significa que se ha convertido en un creyente de segunda categoría. De ninguna manera. Este creyente que no ayuna es tan creyente como el que ayuna, y ambos tienen la salvación, recordémoslo, por fe y por gracia. Pero la invitación es que le hacemos que lo haga para su fortalecimiento y edificación personal, siempre y cuando lo desea. Si le ora al Señor para que el Señor le dé el deseo para ayunar, el Señor, si lo hace de corazón y por las razones indicadas, que ya dijimos, el orar, el estudiar la palabra, etcétera, el Señor lo hará, tenga el convencimiento. Porque ya dijimos, la salvación es por fe y por gracia, pero la invitación es que lo haga para su fortalecimiento y edificación personal. El orar es una acción propia del creyente. Hay creyentes que aman el ayuno, porque están cerca del Señor, porque dedican a actividades propias a lo que es la edificación y el crecimiento personal. Y hay otros que no sienten el deseo de ayunar, pero saben que podrían hacerlo. Y que en un momento el Señor puede ponerles en su corazón el deseo de ayunar. Nosotros le exhortamos a que sea una persona que ayune bajo las condiciones que hemos descrito. Pero aquel que no es creyente no puede ayunar, no lo va a entender. Por lo tanto, las condiciones que usted crea. El Señor Jesucristo murió por usted. Porque usted, al igual que yo, antes de conocerle, antes de aceptarle, antes de recibirle, éramos personas que no entendíamos una serie de cosas, hacíamos cosas indebidas, muchas veces mentíamos, robábamos, éramos injustos, etc. Éramos sujetos de pecado. El hombre en sí es sujeto de pecado, tanto el que cree como el que no cree. Pero el que no ha creído tiene una condición desventajosa, porque desecha la gracia dada de Cristo, que murió por ti en la cruz. Él se hizo hombre, siendo Dios, nunca cometió una falta, sufrió, le pegaron, sufrió lo indecible hasta la muerte de cruz, para poder pagar al Dios Padre, que es un Dios perfecto,
que Él no puede tolerar el pecado y Él tiene que castigarlo. Dice el Evangelio, su palabra, que la paga del pecado es la muerte. Y por lo tanto, tú, si no te acoges a la gracia de recibir el perdón de pecado sin merecerlo, porque el Señor Jesucristo lo pagó por ti, tú vas a ir al infierno por toda la eternidad. Sin embargo, si tú quieres ser hijo de Dios, quieres que tu libro se encuentre escrito en el libro de la vida, debes decirle al Señor que le aceptas como su Señor y Salvador, debes arrepentirte. Eso está escrito en el Evangelio. Como ya nosotros hemos dicho en múltiples oportunidades, el Evangelio es la palabra de Dios. Creemos que el Evangelio es la suma autoridad, es la palabra viva del Señor, y ella nos dice que el que tiene a Cristo, es decir, el que le confiesa con su boca y ha pensado en su mente que Dios, el Señor, murió por ti, recibe la justicia, es decir, recibe el perdón de los pecados y su nombre está escrito en el libro de la vida. Tú quieres hacer y gozar de aquello que nosotros los creyentes creemos que hemos merecido por la gracia de Dios, no por nuestras obras, porque le hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador. ¿Quieres tú aceptarlo como tu Dios y Salvador? Dile al Señor: Padre, yo sé que soy una persona porfiada, pecadora, cruel muchas veces, mentirosa, a veces robo, no me fijo en las cosas que hago, sino que me importo solamente yo, etcétera. Soy un egoísta. Yo sé que tengo todo ese tipo de, y muchas más, de imperfecciones. Sin embargo, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Ven a mi vida. Ven, Señor Jesucristo. Si tú eres capaz de recibir al Señor Jesucristo, no te preocupes. A lo mejor no lo vas a hacer como yo lo estoy haciendo. Pero si tú sientes el deseo intenso, el Señor va a poner en ti el querer conocer, porque Él va a ver las intenciones sinceras de tu corazón. Y el Señor te va a acercar al Señor Jesucristo para que tú le recibas como tu Señor y Salvador. Que el Señor haga esa obra en ti, que tú pongas y que te ponga en el corazón el deseo para acercarte y pasas de muerte a vida. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, que es un programa de carácter evangelístico, no es una iglesia, tiene como objetivo poder llevarle a ustedes programas como este, para que usted conozca las verdades que existen en el Evangelio. Que ser cristiano es dar de plena libertad. Que el amar al Señor Jesucristo y creer que Él te salvó te da una paz que nada te puede, es una paz que supera todo entendimiento y que tú la tienes a tu alcance. Por lo tanto, ese es el objetivo de este programa. Si este programa te ha sido de utilidad, compártelo. Si no te has suscrito, suscríbete, porque tenemos en la página, tú puedes buscar y tienes acceso a una gran cantidad de programas similares. Si te ha gustado, aquí ponle un dedito abajo, porque eso va a permitir que este programa salga muchas veces más a través de la red. Y este mensaje del Evangelio, este conocimiento de la palabra, pueda ser más útil para ti que eres creyente y para otros cristianos, y para aquel que no ha creído, que tenga la gracia de poder recibir a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Que la gracia de Dios sea con ustedes y será hasta un próximo programa. Bendito sea el Señor.